Muy buenas noches, licenciado. Bueno, acá la explicación que vamos a realizar es acerca del vino blanco. Me llamo Natalie Sanga Quispe y voy a realizar lo que es la explicación del vino blanco para la materia de enología y cata de vinos 1. Bueno, en este presente trabajo hemos realizado la investigación de lo que es el vino blanco desde la historia hasta su proceso de elaboración, las cepas que más se utilizan en el vino blanco, los vinos nacionales, los vinos internacionales y los mejores vinos del mundo. Ahora vamos a hablar sobre lo primero que es el objetivo general de este presente trabajo de investigación es ahondar e investigar a profundidad los detalles que tiene el vino blanco desde la historia, su elaboración, su industrialización, su comercialización, su proceso y la distribución a diferentes lugares del mundo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la historia del vino. Bueno, en estudios históricos se revelaron que se estima que se consumió el vino blanco hace unos 2500 años en Europa, América y la Oceanía. También en Irán hay excavaciones o arqueológicas donde se ven rastros del vino y su producción, pero todavía esto no ha sido, es un dato curioso que podríamos resaltar. Aparte también podemos decir que en la antigua Grecia, Hipócrates usó este vino blanco para remedios para las personas que tenían algún malestar o alguna dolencia. En la época romana, los griegos han practicado la vitivinicultura en su producción donde incluían el vino blanco. Bueno, las personas que podían estar a cargo de esto eran las personas que eran ricas o de clase alta donde celebraban estos banquetes acompañado de un vino blanco que juega un rol importante dentro del banquete o la cena que estos realizaban. Bueno, Carlos Magno de alguna manera también fue un personaje muy importante dentro de la historia del vino, donde él contribuyó a este crecimiento del cultivo de las vides en las áreas, causando un desarrollo un desarrollo de cultivo sobre el vino blanco. El comercio fluvial también podremos resaltar. Es la importancia en el desarrollo de los viñedos, los países que se han beneficiado de esto y exportar el vino de producción. Por parte también del comercio europeo, fue a lo largo de la costa atlántica. Los ingleses han continuado y los holandeses, después de los escabadinos en su demanda del vino, han creado una moda de siembra entre Burdeos y Rochelle. Bueno, se introdujo este vino a orillas del Charente en el siglo XVII. Los vinos blancos de Charente fueron llamados cognacs. Bueno, entre esto también podremos decir que el vino en la cuenca mediterránea de las cruzadas enriquecieron las repúblicas rivales de Venecia y Génova para suministrar a las tropas de los ricos vinos de Grecia, que exportaban también una gran cantidad de vino blanco. Una vez de vuelta a casa, los aristócratas noreuropeos les llamaba la atención los vinos dulces por este sabor que se sentía en el paladar. Bueno, luego vamos a pasar ahora a lo que es la Edad Moderna. En el año 1453, en el Imperio Otomano conquistando Constantinopla y la situación se había deteriorado un poco. El comercio del vino en Europa y en el norte tuvo una pequeña disminución por el hecho de que acá terminaron, o la producción especialmente en iglesias tuvo una disminución, pero acá también podemos resaltar que trataron de exportarse los vinos en grandes cantidades por el vino moderno de Jerez. Este vino fue llamado, causó una sensación en Inglaterra, donde el comercio continuó en ocasiones por los piratas que robaban y no podían comprar. Bueno, ahora en el siglo XVI podemos decir que se han plantado las primeras vids en Europa y en América, en México, en Perú, Bolivia, Argentina y Chile, haciendo que
las personas que han llegado con el descubrimiento de América puedan realizar estas plantaciones en estos países mencionados. Fue utilizado en la época del hielo, se produjo una sentencia de muerte. Aquí hay un hecho, un acontecimiento muy importante en la viticultura en el norte, donde la vid desapareció del Imperio Germánico y del Baden por el por la olada de frío, y la altitud máxima de la viticultura descendió 220 metros sobre el nivel del mar, haciendo que se observó estos viñedos sufrieron una gran disminución en el área. En Inglaterra también la vid desapareció durante esta época, realizando unos cambios muy fuertes y la interrupción de la fermentación por este invierno que llevó la fermentación secundaria del champán, hicieron ese descubrimiento. Bueno, podemos hablar que también en el siglo XVIII en París se obtuvo una moda o la tendencia de beber vino y seco y barato para evitarlo el pago de los impuestos, tomando la costumbre de ir a beber vinos en los locales de productores afuera que sean de la ciudad, comenzando a abrirse algunos cabarets en los suburbios y ofreciendo esta bebida. En la edad contemporánea, en el siglo XVIII, el champán, luego de un siglo después de que se expandió mundialmente, en Europa se consideró un vino elegante y cortés, aunque su producción necesariamente en botellas hizo de él un producto muy caro pero muy cotizado para las personas. También podemos decir que se ha ofrecido este vino en la mesa de la negociación en el Congreso de Viena, utilizándolo para relajar el tono de las discusiones que se tenían acerca de diferentes temas político, económico, religión, haciendo que pueda suavizar un poco el ambiente. Bueno, durante el siglo XX y primeramente en el siglo XIX, antes de la llegada de la edad de la... En esta edad tuvo un auge alto en el vino, donde la revolución industrial enriqueció a la clientela burguesa de los mejores vinos en las áreas del gran mercado para los vinos producidos que se habían elaborado en gran masa. Acá en el siglo XX podemos mencionar que se produjo un auge de plantaciones en las vides en países donde eran desconocidas, y su producción fue inestable en lugares con temperaturas un poco más altas durante su proceso de fermentación. Así que hizo que en algunos lugares pueda tener una producción de una manera buena para las personas que producían el vino, y para otras no tanto. Durante los años 1960 y 1990, estos métodos de vinificación fueron trasladados hasta Europa, y el uso de equipos de refrigeración es ahora ampliamente utilizado en casi todas las regiones productoras. Eso es lo que he podido recabar de información acerca de lo que es la historia del vino blanco. Bueno, ahora como siguiente punto vamos a hablar sobre lo que es el proceso de elaboración del vino. Para esta elaboración del vino, bueno, es algo un poco diferente a lo que es el vino tinto. El proceso de obtención de los vinos blancos es bastante parecido al de los vinos tintos, pero con una serie de variaciones en su procedimiento. El procedimiento que vamos a detallar primeramente consta de 11 etapas. Primeramente vamos a hablar acá en esta presente, en esta imagen he tratado de simplificar o demostrar lo que es de manera objetiva y de manera más amplia o general, podría decirse, lo que es el proceso el proceso de elaboración del vino blanco. Primeramente, ahora vamos a hablar sobre lo que es la etapa de la vendimia. Es un proceso de elaboración tanto que el vino blanco y el tinto o los rosados se comienza en este paso, se realiza la recolección de las uvas en su punto de maduración con el nivel de azúcar que contenga el mosto, y sean adecuados para poder realizar posteriormente lo que es la fermentación, y se recolecta una variedad de uvas en piel blanca y mosto blanco. Luego vamos a llevar a la segunda etapa, que es el despalillado, como podemos decir, que consiste en separar mecánicamente las uvas del resto del racimo
con una ayuda de una máquina especial y industrializada, donde las uvas de los rabillos o un raspón escobajo puedan hacer separar las hojas del resto de las uvas, con el fin que esto no afecte tampoco el sabor y sacarlo de una manera muy cuidadosa. También podemos conocer este despalillado como el desgranado o el derraspado de la uva. En la tercera etapa sería el estrujado. En esta etapa se extrae el máximo de jugo valorado, pero sin que se aplasten los elementos o los rabillos, las pieles o las pepitas, para evitar este mal gusto dentro del paladar al momento de embotellarlo o realizar la fermentación del vino. Bueno, también se puede llamar esto donde se extrae el jugo de zumo de uva, el ojello. Durante este proceso se puede cuidar de no romper las semillas donde contienen las uvas para evitar la presencia, como ya hemos mencionado, de los sabores amargos. En la cuarta etapa que podemos decir es la maceración. Esta etapa es opcional, no es obligatoria, donde los vinos blancos no se someten a esta maceración, para hacerlos más frescos y ligeros, donde el jugo del mosto está extraído tras el estrujado, que permanece horas en contacto con la pulpa y las pieles para conseguir más cuerpo y aromas, y lo vamos a hacer reposar el mosto junto con los ojellos durante un tiempo determinado. Bueno, ahora vamos a pasar a la quinta etapa, que es el prensado. Se prensa para extraer el máximo de mosto posible y limpio de sustancias. Para limpiar el mosto también se puede realizar trasiegos, cambiar el mosto en recipiente dejando los restos sólidos en el fondo. En la sexta etapa que vamos a mencionar es la fermentación alcohólica, donde el mosto se transforma en el vino de manera natural, introduciendo todo el jugo que se ha obtenido tras el prensado. Se añade las levaduras y se deja fermentar a unas temperaturas entre 18 a 20 grados centígrados durante unas 3 semanas. Esto depende mucho de la fermentación y el grado alcohólico que quisiéramos tener. Bueno, para algunos vinos blancos también se fermentan en barricas de redoble o puedan ser de acero inoxidable. Ya. Como séptimo paso vamos a realizar la fermentación maloláctica de vinos blancos. No suelen llevar una crianza. Este sería el momento de introducirlo en las barricas de roble y añadir ciertas notas de aroma y el sabor para el producto final. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la octava etapa, que es la maduración. El vino blanco joven no se embotella de inmediato. La maduración suele hacerse en unas cubas de acero inoxidable. En los vinos blancos se deja en contacto con los residuos de fermentación. Son denominados sobrelías. El tiempo de esta crianza oscila desde unos pocos días hasta algunos meses. Depende la función del vino que se desea realizar en la bodega. Como novena etapa es la crianza en las barricas. Es cuando el vino va a madurar durante un largo periodo o varios meses en las barricas. Esto confiere un aroma y un cuerpo determinado, pero en este es opcional en el vino blanco por el hecho de que no necesita tanto madurarse, tanto en el sabor. En la etapa de la estabilización y el filtrado, podemos decir, y el envasado, que se somete a bajas temperaturas para disminuir la concentración de bitratos de potásicos que no se formen o estén con sales en la botella. Luego también vamos a realizar como última etapa la crianza en botella. El vino se deja madurar algunos días o semanas o meses y esta botella esté listo para salir al mercado, porque en el caso del vino en el vino blanco suele irse directamente a comercializarse o distribuirse a diferentes lugares. Bueno, ahora vamos a proseguir con lo que es el siguiente punto de los tipos de vino blanco que existen. Bueno, acá podemos decir que hay, según el contenido de gas carbónico durante una fermentación del mosto, el azúcar que se encuentra presente en la uva se transforma en alcohol. Pero estos también podría haber unos vinos que son tranquilos, son blancos, que no presentan un nivel de gas carbónico apreciable para degustar,
pero también hay los vinos que son espumosos, donde estos son vinos con una cantidad de gas carbónico en su composición y puede diferenciarse del nivel de presión que ejercen los gases disueltos en ellos dentro del vino. También podemos clasificarlos según la concentración del azúcar y pueden clasificarse en vinos secos que presentan una concentración de azúcar de 5 gramos por litro, vinos semisecos entre 5 y 30 gramos de litro de vino, vinos semidulces de 30 y 50 gramos por litro de vino y vinos dulces de 50 gramos por litro. Luego, vamos a clasificar según las variedades de las uvas empleadas para la elaboración. En este proceso de vinificación se obtienen los vinos decisivos a la hora de producir el vino más seco, más dulce o con diferentes niveles de concentración de gas. Estas variedades de uvas elegidas para elaborar estos vinos es un factor muy determinante a la hora de marcar el carácter del vino blanco que se va a realizar. Como siguiente punto vamos a hablar sobre lo que es las características del vino blanco. Bueno, y también acá las cepas más utilizadas en el vino blanco. Como podemos ver es el Chardonnay, es de origen francés, es considerado el más apropiado para la elaboración de los vinos blancos de calidad. Se denomina la reina de las cepas blancas. En cuerpo tiene aromas tropicales, su sabor es fresco y jugoso y más bien clásico. Estos vinos tienen un carácter durable que nos recuerdan a las manzanas no completamente maduras. Los países donde se producen son Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, pero se producen mayor cantidad de la uva para elaborar este vino. Es ideal para los amantes de vinos afrutados. También podemos hablar ahora de lo que es el Chenin Blanc. Es de origen francés, es de la región del Valle. También se lo utiliza para la elaboración de champañas espumosas y de muy buena calidad, para obtenerse vinos secos, semisecos y dulces, y pueda crecer y madurar. Para que pueda crecer bien se requiere de sol. Y las denominaciones tienen diferentes denominaciones en diferentes países. Esta es una uva versátil en el mercado de la producción. Este tipo de vino también podríamos realizarlo en uno de los más vinos de pesado en cuanto a su sensación, así como uno de los más ácidos. Hablando del Sauvignon Blanc, es de origen francés, es una de las más finas cepas blancas luego del Chardonnay. Se cultiva en la región de los Burdeos. Mientras más sea el maridaje con un vino combinable de mariscos, pollos y ensaladas, se caracteriza por su acidez. Ahora vamos a hablar sobre el Riesling. Es de origen alemán y se ha difundido en diferentes lugares del mundo. Este Riesling es un tipo de uva que crece con excelencia en Alemania. También se encuentra en California, en Napa. Su aroma incluye manzanas frescas que resultan más sabrosos a medida que envejecen, pero no posee un alto contenido de grado alcohólico. El Moscatel. Bueno, es de origen de Italia y Austria. Esta variedad pertenece a la familia del Moscatel. A contrario de las cepas, está lista. Este tipo de uva también se puede asociar con un maridaje de los postres dulces o salados. Ahora vamos a hablar lo que es el Gewürztraminer, que es el origen de Alsacia y Alemania. Este tipo de uva es aromática, puede resultar extraña es porque es conocida en Alsacia. Sus sabores son afrutados y aromas dulces ideales para combinarlo con alimentos que puedan ser asiáticos o carne de cerdo. Son un poco la característica de esta cepa de las uvas es olorosa y capaces de engañar a los sentidos y creer que tenga un cierto tipo de dulce. Ahora lo que vamos a hablar es el Cortese. Es una cepa que recibe un poco menos de halagos o elogios por parte de muchos enólogos o personas y su producción es muy limitada. Requiere de una atmósfera para su producción de calidad y un fruto desarrolla lentamente para sus azúcares. Luego ahora vamos a hablar sobre lo que son los vinos blancos internacionales. Aquí el Klein Bean Chardonnay del 2018, la región de Orange, Australia. Para este tipo de vino se realizó con la cepa de Chardonnay. Tiene notas cremosas de vainilla, mineral pedregosa, un limón maduro y citros picantes de manzana verde para el paladar con una riqueza que dando un equilibrio. Este vino es una clase
y serio. Ahora vamos a hablar sobre el Aldi Exquisite Collection Touraine Sauvignon Blanc, en la región de Touraine, en Francia. La cepa que se ha utilizado es Sauvignon Blanc. La descripción es este clásico vino que posee unas notas cítricas magras y refrescantes, como manzanas y groselias y hierbas. Hablando de otro vino, sería el Tesco Finest Nueva Zelanda Chardonnay, en la región de Gippsland, Nueva Zelanda. Para esto se ha utilizado la cepa que es el Chardonnay. Tiene un sabor muy sutil y mantecoso. Posee un aroma a limón con sabor a piedra flor blanca. Una clase de vino elegante y muy suave. Luego viene la que es Jack Rock White Wine, región del Valle de Napa. La cepa que se ha utilizado es Colombard. Es un tipo de vino muy cítrico y mineralizado con pequeños toques de Pinot Blanc, Semillon, y volviéndole en un vino equilibrado, crujiente y refrescado que puede beberse en cualquier estación del año, otoño, invierno, verano o primavera. Los vinos ahora que queremos resaltar son los vinos nacionales, la tradición Pinot, la nueva Casa Grande de Osadía. Pueden acompañarse de sazonadas de mariscos, pescados, carnes blancas o en general, o servirse en frío. La tradición Ugni Blanc acompañada bien las comidas sazonadas y mariscos y pescados y con carnes blancas en general. Las cepas de altura de Chardonnay acompañadas bien con las comidas sazonadas y mariscos blancas en general, se puede servir en frío. Los mejores vinos blancos del mundo. Acabamos a resaltar lo que son el Scharober Riesling de Egnog Müller. Es de Alemania, a los amantes de los vinos, donde representa un icono emblemático para los vinos alemanes y brilla por luz propia, elaborados con los vinos blancos calificados entre sus uvas, entre los mejores vinos del mundo, sin ninguna duda. Luego viene el Versos 1891 de Manuel Badillo en España. Este vino es el más caro de Jerez y uno de los más especiales en todo el mundo, por las características unas que los diferencia de los demás, donde ha enamorado desde sus inicios a los más grandes gurús. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el Montrachet Grand Cru de Domaine Leflaive, Francia, donde es de origen francés. Para algunos se los considera un vino blanco el mejor del mundo, y donde el Chardonnay, como no podía ser de otra manera, su precio es variable dependiendo lo que se añada a medida de su media, que es muy alta. Para muchos es el mejor vino blanco dulce del mundo. Este se caracteriza por el dulce que se tiene al degustarle. Ahora vamos a hablar sobre el Lourdes Saluces Grand Cru Superior de Chute de Crème, originalmente en Francia. Bueno, este vino blanco es dulce para muchos. Los precios de este vino son demasiado altos debido a su peculiar proceso de vinificación con el Botrytis. Las añadas que se hacen en 1985 hasta la actualidad con huecos, ya que se elabora si se añada no es la adecuada. Es un champán con una botella elegante y muy peculiar. El champán de cristales de Louis Roeder es en Francia. Como por último vamos a realizar lo que es las conclusiones que hemos realizado en este presente trabajo. Los vinos blancos tienen una magia muy especial que inunda los aromas frescos y agradables a nuestros sentidos. Que los enólogos también trabajen con el mismo cuidado para un vino tinto como un blanco. No es nada nuevo, pero sí es menos habitual. Uno de estos se pone a pensar y a revisar un poco acerca de la historia del vino blanco y se elaboran excelentes e incuestionables calidad desde hace muchos siglos, teniendo una historia bastante enriquecedora desde su producción de las cepas. Los enólogos también pueden ser personas que se especialicen en esta área conjunta de los vinos. Y la conclusión traté de recopilar e investigar las cosas más impredecibles para la investigación de este vino y las más importantes. Muchas gracias, licenciado, por la atención. Muchas gracias.